Montonero. Bueno, hoy queremos hablar sobre el crecimiento y la reducción de pobreza. De alguna manera, en las últimas 2 décadas, con marchas y contramarchas, el Perú era un país que reducía pobreza sostenidamente. Era considerado uno de los milagros emergentes, económicos en reducción de pobreza. Sus tasas de crecimiento así lo permitían. Sin embargo, desde la llegada de Pedro Castillo al poder, el anuncio de la constituyente, eso ha comenzado a cambiar. Esta situación se ha agravado con la violencia que los peruanos y el Estado de Derecho tuvo que enfrentar durante el verano pasado, los eventos climáticos del ciclón Yaku, todo eso ha cambiado y el día de hoy las predicciones están muy a la baja. El Banco Central de Reserva acaba de señalar que su proyección de crecimiento es 2,2% y la pobreza, digamos, es un nuevo protagonista de la sociedad. Somos una sociedad ahora que aumenta pobreza. Y si las cosas no cambian, en la próxima elección nacional seremos una sociedad en la que la pobreza va en aumento. Un solo dato grueso. Antes de la pandemia, la pobreza llegaba a 20%. Hoy llega al 27,5%, más de 9 millones de peruanos, casi un tercio está en la pobreza. Bueno, tenemos que hablar de estos temas y para eso el día de hoy hemos convocado al señor Elmer Cuba, economista de reconocida trayectoria, socio de Macrocónsul, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Cuba, gracias por la conversación. Buenas tardes, Andrés, un gusto estar en tu programa. Bueno, la economía va mal, ¿no? El crecimiento para este año va a ser muy bajo, las provincias del sur están en recesión. ¿Qué está pasando con la economía? Es hora de prender todas las alarmas en rojo, por decirlo menos. Sí, viendo, digamos, las cosas en el mediano plazo, luego en el corto, hoy día se exacerbaba la debilidad política, que ya se venía viviendo el último año de Humala. O sea, Perú perdió el paso, la economía perdió el paso el año 2015, cuando Humala pierde control del Congreso y su partido se parte, porque ¿no? Hay discrepancias internas y se parte. Y eso no ocurría desde el año, bueno, con Fujimori no ocurría, tampoco con Toledo ni con Alan García, ni con el primer Humala hasta el 2014, ¿no? Donde no hay ese problema. Y eso se comienza a quebrar ahí, pero se exacerba con los 6 presidentes que hemos tenido, ¿no? En 6 años. Porque hay una volatilidad mayor de todos los ministerios importantes productivos, digamos, y con Castillo llega a su máximo, ¿no? de expresión de crisis política, con alguien que quiere dar golpe de Estado. O sea, alguien que quiere dar golpe de Estado, ¿qué más crisis política que eso puedes pedir, ¿no? Y felizmente no ocurre, digamos, el evento, y tenemos un gobierno de transición que ha estado pues, sujeto a mucha presión política. ¿Cuán fuerte habrá sido que por primera vez en 20 años el mismo Congreso aprobó por primera votación adelantar elecciones, ¿no? Eso no es normal, que un Congreso mismo se quiera castigar y que el presidente que apenas jura, a la semana de jurar, dice que va a recortar su mandato. O sea, eso hemos tenido y eso tiene un costo económico, ¿no? Eso sumado al fenómeno del niño costero, que ya nos ha afectado desde marzo. Por ejemplo, ya no hay primera temporada de pesca, ¿no? Y sumado a una inflación que todavía no cede, que se ha comido los salarios reales y está afectando hoy día la autoconstrucción, tienes 3 fenómenos juntos, ¿no? Inflación todavía alta, que come los salarios reales, el niño, que ya afecta la pesca hoy día y por otro la agricultura, y la crisis política que hemos tenido en el verano. Entonces, todo eso junto a la licuadora. Como resultado, vamos a tener un crecimiento en el primer semestre del año cercano a cero. Cero. El ¿no? primer semestre es cero, o sea, los primeros 6 meses es cero. Cero. ¿No? Santo Dios. Y eso no es normal por una economía de mercado que tiene todo en orden y puede crecer más. Pero este es la última etapa de algo que ya venía cayéndose desde el año 2014, ¿no? Desde el 14 hasta el año pasado hemos crecido en promedio debajo de 3. Y eso es muy mediocre, incluso para estándares peruanos. El Perú en los últimos 100 años, ¿no? Ha crecido 3,8 en promedio, 3,8 en 100 años, ¿no? Y ahora estamos en promedio, pero en los últimos 8 estamos debajo del promedio de 100 años, ¿no?
que tiene de todo, tiene, ¿no?, políticas populistas, dictadura, crisis, la crisis del año 29, ¿no? Tiene todo metido. En 100 años, como te digo, la media es 3,8. Y estamos mal, pues, debajo de la media de 100 años en los últimos 8. Y este es peor, porque claro, estamos hablando de cero. Uno podría llamarle, digamos, sin temor a equivocarme, un cuadro de estanflación. Estanflación, ¿no? Estancamiento con inflación, ¿no? Ahora, esa es la parte mala, esa es la parte, digamos, vacía del vaso medio vacío, digamos, pero para viéndolo más positivamente, el segundo semestre pinta mejor, ¿no? Por varias razones, pero tampoco es una cosa de locos. La verdad que en Macroconsul hemos estimado el año 2023, nuestra cifra actual ahora en julio para todo el año es de 1%, ¿no? 1%, pues sin contar la pandemia, es el peor año en 20 años, ¿no? Ahora, ¿qué Terrible. importancia tiene eso? Tiene importancia en varios sentidos. Primero, menos demanda de empleo, ¿no? Menos demanda de empleo formal, pero los empleos en el Perú siempre se consiguen, pero deprimiendo los salarios. Los salarios que ya están deprimidos por la inflación se van a deprimir ahora por falta de empleo, pero como se ajusta de manera libre, porque el grueso del mercado laboral es informal, ¿no es cierto? Entonces se ajusta pues por precios. O sea, consigue ese empleo, pero a precios bajos, ¿no? Y eso es lo que vas a ver en el año 23. Y por lo tanto, la pobreza, que ya aumentó horrible, como tú has dicho, a 27,5 el año pasado, este año va a aumentar a 28,5 sin ningún problema, porque tienes la inflación promedio muy parecida al año pasado y un menor crecimiento, ¿no? Sustancialmente O sea, menor. o sea, la situación es dramática. Estamos llegando a un momento en que si el Ejecutivo, el Congreso, los sectores lúcidos del Ejecutivo, los sectores lúcidos del Congreso no reaccionan y lanzan determinadas medidas, determinadas reformas o un programa mínimo, esto se puede ir al fondo porque, digamos, hay que cortar este ciclo de autodestrucción, aunque, digamos, la propia estabilidad puede agregarle elementos optimistas y positivos a los Claro, mercados. para comenzar, la estabilidad política es central, pero el hecho que nadie hoy día puede decir que va a haber elecciones digamos que Dina Boluarte va a entregar el poder en julio del 26 a otra persona, ¿no? Eso nadie lo puede afirmar a ciencia cierta. Que hay cambio de gobierno, sí, pero no si ella va a entregar la banda, que es distinto, puede ser otra persona. Pero parece bien difícil, digamos, hay una construcción mediática que es muy peligrosa, pero parece difícil que una amenaza externa al propio Ejecutivo o al propio Congreso pueda alterar la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque, digamos, lo peor de la violencia insurreccional, de la violencia destructiva contra el Estado de Derecho, pasó en el verano pasado. Nada indica que en julio vuelva a poder a repetirse esa violencia. Sí, Y no, yo, me refería a que, digamos, hoy día hay una especie de paz política en las alturas, en el Ejecutivo y el Congreso, que es buena, per se es buena. Eso no puede uno ser hipercrítico y decir que eso es malo. Eso es bueno, ¿no? Es como recrear una estabilidad que le hemos perdido justamente desde 2014, ¿no? Donde no había ese efectivamente, conflicto. Entonces estamos recreando eso, pero eso no tiene base sólida. No es un partido de gobierno que tiene respaldo en el Congreso. Es un Congreso que no te cierra para que no lo cierres. O sea, es distinto, ¿no es cierto? Es una paz, no es constructiva, es una paz plana. No es, sería constructiva si ellos dicen, bueno, no vamos a quedar todos, acá nadie se va hasta julio del 26 y por lo tanto, faltan 3 años. En esa línea, pongamos 3 metas. Una de ellas, el tema de pacificación y seguridad ciudadana. Dos, relancemos la política económica, infraestructura, minería, educación, por ejemplo, ¿no? Si tuviese hoy un consenso para esos temas, esto se estabiliza y la gente comienza a invertir porque sabe que hay una estabilidad política y económica por los próximos 3 años. Pero si eso no se resuelve, si tienes una presidenta débil, cuyo 80% de gente no la respalda en la preferencia, un Congreso que, digamos, también es retrasado por la población y que da medidas absurdas a la economía, como por ejemplo los 3 feriados, en verdad esto va a ser un páramo hasta el 26, ¿no? Me explico con los feriados. Mira, ningún Congreso reciente nos ha regalado 3 feriados. Este te lo da el 7 de junio,
el 26 de julio y el 9 de noviembre. Eso va a pasar casi desapercibido, pero eso es hiper dañino para la economía, ¿no? En donde se ha Tiene visto que enorme un impacto. feriado ayuda. Ahora, acá el único sector que gana de eso, en verdad, es el 20% de trabajadores formales, privados, es de todo el Perú, ¿no? Porque como son feriados, pues tú recibes un sueldo sin trabajar. Pero ¿quién lo paga? Lo paga, en este caso, el empresario, ¿no es cierto? Que tiene que pagar un sueldo sin trabajar, pero afecta a 3/4 partes de los trabajadores peruanos, que son o independientes o informales, que ese día pierden su ingreso, ¿no? Así se ajusta el mercado. Ese taxi que nunca se dio, ¿no? Ese corte de pelo que nunca se dio, ese servicio que nunca se prestó, ¿no? Que se fue perdido ese día. Ahora, digamos, usted ha mencionado infraestructura, educación, minería, ¿no es cierto? Pero, digamos, si existiera un consenso entre, digamos, los sectores que quieren sacar adelante este país, porque es evidente que hay sectores que, digamos, no quiero calificar, no quiero, pero que no están interesados, no ven las cosas como lo ven los observadores, en fin. Si tuviéramos que concretar las cosas, ¿no? En minería, por ejemplo, quizá una idea sería Tía María, otra idea sería Michiquillay, algunos proyectos en Cajamarca que pueden salir, ¿no es cierto? En infraestructura, destrabar eh, Majesiguas 2, por ejemplo, ¿no? Permitiría ayudar. Pero, ¿qué otras cosas deberíamos hacer para cortar este ciclo de autodestrucción de la economía y enviar señales clarísimas de que el Estado de Derecho sigue vigente, de que seguimos promoviendo las inversiones y las vamos a respetar? Ese es un buen punto. A ver, yo estoy de acuerdo efectivamente con estos símbolos, ¿no? Majesiguas, Chaguimochi, mineras en Cajamarca, mineras en Arequipa, son centrales para el desarrollo económico. Sin duda que sí, pero tendría un efecto multiplicador mayor en un contexto de estabilidad política, ¿no? Y eso está fuera del alcance tanto del Banco Central como del MEF, que pueden hacer sus mejores esfuerzos, pero falta esa chispa de esperanza, ¿no? Y que tiene que ver con una reforma de la política, del sistema político, sistema de partidos. Ahí está el problema peruano hoy día. No está en medidas puntuales, ¿no? De bajar un poco la tasa de interés, mover los encajes. Eso para tiempos normales. Hoy día se te ha desarmado el cimiento, ¿no? El hecho de que tú tengas 20 candidatos de mini partidos para el 26 es un problema, ¿no? Entonces, solamente vas a invertir en lo que estás con bajo riesgo, ¿no? Una rentabilidad baja con bajo riesgo, ahí te das alta con bajo riesgo. En cambio, que tú tienes seguro que acá no hay ningún disenso del modelo económico que va a seguir imperturbable y los partidos van a producir mejores políticas públicas, entre ellas a largo plazo la educación, tú estás seguro que el horizonte es mejor y desde ahora invierte, ¿no? Para estar en esa fiesta. Entonces, eso pasa, me temo, por un tema mayor, que es la política seca, ¿no? ¿De acuerdo? Y si el Congreso, por ejemplo, procediera a derogar estos decretos laborales que promulgó Castillo, ¿no? La prohibición de la tercerización, el fomentar la sindicalización artificial en fábricas, sectores económicos, o la liberación en extremo del derecho a huelga, o por otro lado, si se procediera a restablecer la ley de promoción agraria, que es demandada incluso por los propios trabajadores del agro el día de hoy, se ha perdido mucho en formalización, no se conocen nuevas inversiones. Este tipo de medidas de parte del Congreso no ayudarían a recuperar este impulso, es decir, o todo tiene que ver con la definición del 2026 y del próximo gobierno, porque si es así, nos esperan 3 años muy complicados. Sí, como digo, hay un espacio ahí que sería maximizado, digamos, con lo otro. Ambas cosas no están reñidas, ¿no? Se puede hacer ambas cosas. Un ojo en el corto plazo y un ojo en el mediano puede funcionar, ¿no? En el corto, efectivamente, estas medidas laborales absurdas, o por ejemplo, ¿cómo es posible que el gobierno actual no se atreva a de una vez derogar el tema de la tercerización, que está vigente, ¿no? Y que tiene a la gente estresada, porque eso es un retroceso en la economía de mercado en cualquier parte del mundo, ¿no? Que el Estado se entrometa
en lo que tú debes o no debes hacer al interior de la firma, ¿no? Y decir qué es lo central o no. Una buena empresa jamás va a tercerizar el core de su negocio, jamás, porque en eso eres mejor que el resto, ¿no? Todo lo demás es distinto, pero esa definición va cambiando en cada sector, en cada tamaño de compañía. Es único, ¿no? Ese es el corazón del capitalismo, ¿no? Sé qué cosa de compra un tercero que es mejor que yo y qué cosa yo lo hago mejor que un tercero. Esa transacción es lo más íntimo del capitalismo, ¿no? El Estado no puede meterse ahí sus narices, ¿no? Eso ha sido lo más grave que yo he visto en más de 20 años, en 30 años de modelo económico, nunca he visto semejante intromisión. Más grave que cualquier impuesto. Claro, tiene que ver es algo parecido a la sobreregulación laboral que existe en el Perú, pero de igual manera la derogatoria de esta ley de promoción agraria, que fue un hecho absurdo. El día de hoy conozco sindicatos de trabajadores agrarios que están pidiendo el regreso de esta ley porque se han dado cuenta que las cosas se han dejado mover en el agro. Está Sí, creciendo. efectivamente es un sector que tiene un castigo, ¿no? Castiga porque tiene un salario mínimo superior a la media nacional, eso lo encarece. Ahora, eso no era tan obvio cuando el precio es muy alto, pero hoy día no es el caso. Perú ya es un país productor importante y ese éxito ha deprimido los precios del arándano, los precios de la palta, la uva, o sea, el propio éxito peruano, como nos va tan bien, en el mundo hemos deprimido los precios y ya comienza a ser la parte laboral central, ¿no? Para la competitividad. Como digo, no lo era hace 5 años, ahora lo es. Por lo tanto, no tiene sentido encarecer eso, ¿no? De manera absurda, además. Porque podría suceder, ese sector todavía no ha agotado su potencial empleador, ¿no? Bueno, y parece muy difícil que la clase política, esta actual clase política desaprobada en las encuestas, vaya a producir una especie de convergencia, un mínimo de acuerdo para desarrollar algunas reformas que nos permitan enfrentar esto hasta el 2026, ¿no? Ahora, ¿cómo viene el sur en la economía, señor Cuba, ¿no es cierto? Porque todo esto está relacionado, ¿no? Esta supuesta tercera toma de Lima en realidad es una propaganda de los sectores radicales, porque en general las familias del sur están quebradas, están luchando por sobrevivir. Parece difícil que vuelvan a embarcarse, Sí, incluso los... la anunciada toma de Lima del 19 de julio es puramente política, no tiene nada de social, ¿no? No es un reclamo, digamos, para una especie de mejor política tributaria, laboral o agraria, ¿no es cierto? O infraestructura, no, es un reclamo para cambiar de régimen, ¿no? Es lo correcto, o sea, está pidiendo que se vaya el Congreso y que renuncie la presidenta, es una marcha política pura, ¿no? Y infiltrada con los extremistas que ya sabemos quiénes son, ¿no? Ah, eso no, mira, mientras sea pacífica y camines por la calle no pasa nada. Pero si metes componente de violencia, eso ya le legitima y la desenmascara, ¿no? Pero yo espero que más bien sea que se muestre justamente en su verdadera dimensión, que son unos pocos, en verdad. De acuerdo. Ahora, usted dice crecimiento cero en el primer semestre, pero en el sur, en las provincias del sur, en la región del sur, es recesión, ¿no es cierto? Y Claro, sobre todo, el cero es el promedio nacional, ¿no es cierto? Pero efectivamente el grueso es el cero, digamos, la parte, encima del cero es la parte central, debajo del cero es la parte del sur, ¿no? Porque ha sufrido más el tema de los conflictos sociales, perdón, conflictos políticos del verano, ¿no? Y ya, ahora, más bien, en la segunda parte del año eso puede subir y puede empeorar el norte por el niño, ¿no? O sea, esto es bastante, estamos sufriendo varios choques simultáneos, ¿no? No es normal. no, es un momento muy adverso para el Perú. Ahora, quería plantearle un tema final, ¿no? Que aquí en el portal El Montonero se recogió también como una intención de provocar el debate nacional. En Puno, los sectores empresariales que están tratando de construir una alternativa diferente al que levantan los sectores radicales que impulsan esta tercera toma de Lima, han planteado esta idea de una zona franca, o no es específicamente una zona franca, sino un régimen tributario especial, ¿no es cierto? Uno, es una cifra que yo le escuché mencionar a usted, tiene un 90% de informalidad, 43% de pobreza, casi el 60% de las familias no tienen agua, desagüe.
igual electricidad. Entonces, la idea de un régimen tributario especial solo focalizado en Puno, como una medida, incluso como una estrategia de seguridad nacional, este, ¿le parece viable o cree usted que esto rompe la lógica tributaria nacional? Porque algunos señalan que si en Puno se da, bueno, otras regiones van a pedir. ¿Qué piensa usted de estas ideas, señor A Ocu? ver, me gusta, a ver, Puno efectivamente es una región importante de Perú, más de 1 millón de personas, pobres además, y dedicados en gran parte de la economía puneña con actividades que son ilegales, ¿no? Contrabando, para comenzar, ¿no? El contrabando del Perú está concentrado 80% en Puno, en verdad, que irradia toda la zona sur. Tienes oro ilegal en la parte alta del departamento, todo lo que es Santa Ana, ¿no es cierto? San Juan del Oro, que es minería ilegal pura y dura, al lado del glaciar. Y tienes narcotráfico también en la parte de la selva de Puno, ¿no? Entonces los tres grandes males peruanos están ahí: narcotráfico, oro ilegal, minería ilegal, el oro y contrabando. Entonces ya, de hecho, es una zona liberada, ¿no? De hecho, es como si fuese una zona libre de impuestos. Y mira lo que tenemos. O sea, más bien hay que entrar por otro lado, hay que entrar por el lado de infraestructura y educación, ¿no? Solamente de infraestructura y de educación pueden cambiar el largo plazo de los puneños. Y eso funciona en cualquier parte del mundo. Una zona franca ya lo es, ¿no? Y no está pasando nada. Más bien requiere más Digamos, Estado. pero si se estableciera un tributo menor al de la renta a nivel nacional, entre 5 y 10%, digamos, ese 90% de informalidad, el resultado inmediato sería que bajaría en gran parte. Y si a eso digamos, y ahí el Estado no pierde nada, no se fractura el sistema tributario, porque, como usted lo dice, el sistema tributario ya está quebrado en el Perú, hay dos países, y sobre todo en Puno. Y la otra cosa sería, pues, una gran inversión en Ah, infraestructura. pero uno, digamos, las experiencias exitosas de zonas, digamos, económicas exclusivas, han funcionado cuando tienes además energía, gente educada y mercados de ventas, digamos, de compras muy cercanos, como el caso de Hong Kong, por ejemplo, Corea mismo. Entonces, es difícil replicar eso acá. De hecho, tenemos eso en Perú ya, tenemos eso la Sofratacna y la Sofrailo. Son zonas efectivamente que pones una empresa ahí y no pagas impuestos a la renta. Pero son enclaves, ¿no? Son ideas de Claro. enclaves. O sea, son ideas de enclaves para enfrentar determinados problemas. Aquí la idea sería, estamos en una situación de seguridad. No es solo para reflexionar, ahí le dejo las preguntas. Finalmente hay más preguntas que respuestas. Y digamos, aquí hay un tema de seguridad nacional. Necesitamos tener una idea de seguridad nacional. Desde Puno Sí. hay una amenaza al sur del Perú, hay una geopolítica. Y bueno, es una idea para toda la región, exceptuando la minería, la gran minería. ¿No Lo es que pasa cierto? es que si tú quieres que la gente, la PEA puneña, tenga mayores ingresos con actividades legales, requiere infraestructura, en particular la de riego, ¿no? La de riego es central. Naturalmente, Puno es una potencia agrícola mundial, además, por su nicho que tiene, y eso puede ser muy sencilla en empleo, pero tienes que perseguir el delito, ¿no? Tienes que meterle más riesgo al delito y más rentabilidad a lo legal. Lo legal más rentable y lo delictivo más riesgoso. Tienes que romper el equilibrio de rentabilidad-riesgo, ¿no? Si tú rompes el equilibrio de rentabilidad-riesgo, hace que uno tenga un mejor desempeño, pero no con algo artificial, como no pagar impuestos, tiene que ser algo real, ¿no? Pero con ayuda, el Estado tiene que ser presente ahí, pues en Puno, ¿no? No es muy lejano el Estado. Pero, señor Cuba, la idea no es que, digamos, en un régimen tributario especial no se paguen impuestos, sino que se establezca un impuesto bajo, entre 5 y 10%, haya una inversión en infraestructura, una simplificación de los procedimientos del Estado como un tema de seguridad nacional. Eso no tiene viabilidad, ¿cree usted? No, a ver, es viable, pero aplicado a todo el Perú, no a Puno, porque en todo el Perú hay pequeña empresa y con rentabilidades distintas, ¿no? Entonces tú no puedes cobrarle a un pequeño negocio que gana, digamos, 1.000 soles al mes de utilidad, 30%, como le cobras a la gran empresa, porque no te va a pagar, ¿no es cierto? Es mucho para alguien de tramo de ingreso menor. Entonces,
Simplemente hay que asimilar ese impuesto a la renta de empresas de cierto tamaño a lo que hacen las personas. Como se sabe, las personas pagan por tramos, ¿no? Hay tramos que pagan cero, tramos que pagan 5, 8%, 15, así. Y a partir de cierto umbral, en el caso peruano, casi a partir de 15.000 soles pagas 30% de renta, ¿no? Lo mismo que ya ocurre para las personas, aplicarla para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Eso así funciona, pero para todo el Perú. Y también impuno por ser parte del Perú, por supuesto. Pero esa idea es potente, pero aplicada a nivel nacional, mejor, para que no tener ningún sesgo, ¿no? Eso es una gran reforma tributaria en el Perú. Sin duda, y es pro formalización, y es pro tributación también. De acuerdo, señor Cuba. Muchas gracias por su declaración. ¿No? Y como siempre, seguiremos conversando más adelante, infinitamente agradecido. Un gusto. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.